Ante la época en la que vivimos, donde las mujeres reivindican sus derechos y reclamos contra la violencia que se vive, algunos hombres, principalmente los que se dedican a estudiar los comportamientos de los varones a niveles sociales y microsociales, e incluso los que reflexionamos a través de estos estudios, nos hemos planteado a reflexionar los dilemas tanto de nuestra propia masculinidad como del ser hombres y la responsabilidad que nos compete ante la realidad social de la violencia. Por ello, es importante diferenciar los conceptos que se divulgan en diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, identificar cuándo podemos utilizar el concepto de masculinidad o de machismo, o a qué podemos referirnos como machista o como masculino. Si bien son dos conceptos que se pueden confundir a la hora de hacer un juicio subjetivo ante una situación, por ello, diferenciarlos implica identificar las problemáticas sociales que pueden girar en torno a temas de género y su posible explicación y solución. Hablar de machismo y de masculinidades es importante verlos más allá, no como categorías biológicas, sino sociales, en términos de género y no de sexo. Por ello, cuando hablamos de género, se hace referencia al sistema de significados, normas, prácticas y representaciones construidas social y culturalmente con base en características relacionadas con el sexo de la persona. Este conjunto de prácticas determina una serie de comportamientos asociados con tales características que derivan en atribuciones sociales impuestas a uno o a otro sexo, involucrando relaciones de poder y desigualdad entre lo femenino y lo masculino. Aprendemos a ser mujeres y hombres acorde al espacio físico, social y cultural en el que nos desarrollamos y convivimos, y no meramente por un determinismo biológico. El género es un proceso de aprendizaje complejo y dinámico que se refuerza y cambia constantemente a lo largo del curso de la vida. Sin embargo, no solo aprendemos, también enseñamos a otros y a otras cómo ser mujeres y hombres. Ahora bien, cuando hablamos de masculinidad, se hace referencia al conjunto de todos los significados, las conductas y los códigos que se construyen socialmente y que se atribuyen a lo que un hombre debe ser. Son ideas, creencias que nos impone la sociedad y la cultura a los hombres en nuestra forma de ser, decir, actuar y de pensar. Se habla de masculinidades en plural porque hay muchas formas de vivirse como hombres, es decir, que el concepto de masculinidad no analiza o refiere propiamente a la subordinación de lo femenino, sino a las prácticas, conductas o acciones que realizan los varones y que definen qué es ser un hombre en un determinado contexto. Por ejemplo, en las sociedades occidentales, ser hombre puede definirse como ser proveedor del hogar, ser trabajador, ser fuerte y adquirir ciertas conductas de comportamiento. Mientras que los Baruya en Nueva Guinea, ser hombre implica toda una serie de rituales en las que lastimarse el cuerpo de manera que parezca piel de cocodrilo es un paso a una iniciación de lo que significa para ellos ser o convertirse en hombre. Por otro lado, cuando hablamos de machismo, se hace referencia a los modos de ser hombre que se valoran socialmente y actúan como punto de referencia para los hombres, a la vez que busca y hace legitimar la subordinación de las mujeres respecto de los hombres, haciendo de la violencia un eje rector para mantener el control y ejercer un abuso de poder, sobre todo lo referente al mundo femenino. Esta serie de conductas que tienen como fin dominar a las mujeres o a grupos minoritarios se le llama machismo. Este se compone de conductas, comportamientos y creencias que promueven, reproducen y refuerzan diversas formas discriminatorias en contra de las mujeres. Se construye a través de la polarización de los roles y estereotipos que definen lo masculino de lo femenino. Su principal característica es la degradación de lo femenino. Su mayor forma de expresión es la violencia en cualquiera de sus tipos en contra de las mujeres o cualquier grupo minoritario. Las ideas acerca de cómo debemos ser los hombres también nos coloca en una tríada de riesgo hacia las mujeres y niños, hacia otros hombres y hacia uno mismo. Por ello, reflexionar sobre nuestra propia masculinidad y el machismo implica analizarnos en el mundo social y analizar nuestras propias conductas y prácticas de lo que significa ser hombre y que puedan provocar situaciones de riesgo para nuestro mundo social.